El expresidente peruano Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el marco del caso de Odebrecht. La sentencia se basa en la acusación de que Toledo recibió 35 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de favorecerla en la licitación de la carrera interoceánica sur. Los testimonios de ex ejecutivos de Odebrecht, como Jorge Barata, y de su amigo Joseph Maiman, fueron clave para el proceso. Tras ser extraditado de Estados Unidos en abril de 2023, Toledo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. Esta condena lo convierte en el primer exmandatario peruano sentenciado por el escándalo de Odebrecht, marcando un precedente importante de la lucha contra la corrupción en el país. En el proceso judicial contra el expresidente peruano Alejandro Toledo por el caso Odebrecht ha seguido diversas etapas procesales, desde su inicio hasta la sentencia condenatoria. Vamos a hablar un poco sobre las principales actuaciones procesales. En primero encontramos la investigación preparatoria y la prisión preventiva. En el año del 2017, la Fiscalía peruana, liderada por el fiscal José Domingo Pérez, inició una investigación contra Toledo por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de favorecerla en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. Como parte de la investigación, el juez Richard Concepción Carguancho dictó 18 meses de prisión preventiva y emitió una orden de captura nacional e internacional contra Toledo, quien se encontraba en ese momento en Estados Unidos. En segundo, encontramos la extradición desde Estados Unidos. Toledo en este caso fue detenido, él estaba en Estados Unidos en el año 2019, a solicitud de la justicia peruana. Tras un proceso de extradición que duró varios años, fue extraditado al Perú en abril de 2023 para enfrentar los cargos en su contra. Como tercer punto también encontramos el control de acusación y posterior a ello el envío a juicio oral. En mayo desde el 2023, el juez Richard Concepción Carguancho validó la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez y determinó en el caso que Alejandro Toledo debería ir a un juicio oral. La acusación incluía a Toledo y otros 6 coacusados por los presuntos sobornos de Odebrecht relacionados con la carretera interoceánica sur. Como cuarto punto, encontramos que se suscita el juicio oral y la sentencia condenatoria. El juicio oral se desarrolló a lo largo de varios meses, culminando en octubre del 2024. El segundo juzgado penal colegiado nacional, presidido por la jueza Inés Rojas Contreras, condenó a Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos. Posterior a ello, la sentencia se basó en pruebas que demostraron que Alejandro Toledo recibió 35 millones en sobornos de Odebrecht para favorecer a la adjudicación de los tramos mencionados de la carretera interoceánica sur. Como quinto punto encontramos los recursos y la situación actual. Tras la sentencia, Toledo ha negado todos los cargos acusados en su contra. Ha solicitado también cumplir la condena en su domicilio debido a problemas de salud. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó su apelación en abril del 2024, manteniendo su condena impuesta. Finalmente encontramos que este fallo evidencia que la Corte Suprema actúa como garante de los derechos procesales y que el proceso penal no es un simple trámite, sino un sistema diseñado para proteger al individuo de condenas injustas. Reafirma que la justicia no solo busca castigar al culpable, sino también proteger al inocente. Actualmente Alejandro Toledo cumple su condena en el penal de Barbadillo, donde también están recluidos algunos otros expresidentes peruanos implicados en casos de corrupción. Este caso forma parte del escándalo de corrupción más conocido como el Lavallato, que ha implicado a varios exmandatarios y altos funcionarios del Perú.
El expresidente Alejandro Toledo Manrique abusó de su cargo público para beneficiar a la empresa Odebrecht en la adjudicación de la obra pública Carretera Interoceánica Sur, tramo 2 y 3. A cambio de pagos millonarios, sobornos que posteriormente canalizó mediante empresas y cuentas bancarias. Primero vamos a hablar de la colusión. Código Penal, artículo 384. Su tipo penal, el funcionario público que en prejuicio del Estado concierna con los intereses en un contrato de la administración pública. Toledo, en su condición de presidente, se favoreció a la empresa Odebrecht, violando los principios de legalidad y transparencia. Se demostró que se concertó los representantes de la empresa para asegurarse la vena pro a cambio de sobornos. Como segundo punto vamos a hablar sobre los lavados de activos. Esta se encuentra en el Código Penal, artículo 1, Ley 27765. Tipo penal, conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia de dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas. El dinero ilícito que recibió fue bloqueado a través de transferencias y estructuras secretariadas complejas de Odebrecht, lo cual constituyó el delito independiente a la colusión. Tercero, tenemos vulneración de los principios de derechos administrativos. Aunque la sentencia fue penal, la conducta también implica una grave transacción al orden administrativo, al infringir principios del texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo. Para culminar, vamos a tratar un poco sobre el principio de legalidad. Artículo 6, numeral 1, 1.1 del título preliminar. Toledo actuó fuera del marco normativo usando su poder para fines particulares. En segundo tenemos el principio de probidad. Artículo 6, numeral 1.7. Su comportamiento traiciona la confianza pública al priorizar un interés privado. Por último, el principio de interdicción de abuso del derecho. En el artículo 6, numeral 1.10, el poder del Estado fue ejercido para obtener beneficios personales. Bueno, para culminar hablaremos sobre el principio de legalidad que se encuentra en el artículo 4, numeral 1.1 del título preliminar. Toledo actuó fuera del marco normativo usando su poder para fines particulares. En segundo punto hablaremos del principio de prioridad, artículo 4, numeral 1.7. Su comportamiento traiciona la confianza pública al priorizar un interés privado. Luego tocaremos el principio de interdicción del abuso del derecho en el artículo 4, numeral 1.10. El poder del Estado fue ejercido para obtener beneficios personales. Las apreciaciones que podemos destacar de la sentencia, justamente una de ellas sería lo que es la sentencia, refuerza lo que es la lucha contra la impunidad en las altas esferas del poder, las cuales la condena de un expresidente marca un hito simbólico y jurídico que es muy importante, que demuestra que aunque demoras, el sistema de justicia peruano puede avanzar incluso contra figuras políticas de gran peso en un país con una larga historia de corrupción en el poder. Este caso representa un mensaje claro, que de las cuales sería nadie está por encima de la ley, ¿no? La segunda idea que podríamos dar a conocer sería lo que es el proceso evidencia falencias estructurales del sistema judicial peruano, que podría destacar o podría decirse que a pesar de la sentencia, el proceso ha sido largo, con numerosas dilaciones, pedidos de nulidad y la complejidad de una extradición de Estados Unidos. Esto deja en evidencia que los procesos contra altos funcionarios aún están plagados de obstáculos, lo que puede minar, se podría decir, la confianza ciudadana en la justicia si no se adoptan reformas que agilicen y garanticen un debido proceso eficaz. Para destacar lo que es la última idea, o mejor dicho, la tercera idea, sería que el caso reafirma el impacto regional de la red de corrupción de Odebrecht. Toledo es parte de una lista de expresidentes latinoamericanos implicados por la constructora brasileña, ¿no? Que de las cuales su condena fortalece la idea de que Odebrecht opera con un sistema transnacional de corrupción, se podría decir que los gobiernos
debilitó también lo que son instituciones públicas. La sentencia también podría incentivar lo que se podría decir mayores investigaciones sobre lo que son cómplices locales y redes que aún no han sido plenamente descubiertas y que obviamente no han descubiertas o se podría decir que también no han sido sancionadas.